Si al realizar una hemostasia por presión el flujo de sangre sigue brotando, se aplica un torniquete, independientemente si sea un sangrado arterial o venoso. Primero se deberá seleccionar un objeto que será usado como torniquete. Tiene que tener un ancho de 4 centímetros. Se puede ocupar como referencia nuestros dedos, ya que cada uno tiene aproximadamente 1 centímetro de ancho. La longitud del elemento tiene que tener una longitud que va desde nuestra mano derecha hacia nuestra mano izquierda, poniendo nuestros brazos en una aducción de 90 grados. Es importante aclarar que si no tiene el ancho requerido, podría causar una lesión adicional a la víctima. Todo torniquete debe estar proximal a la herida 4 centímetros y nunca se deberá colocar un torniquete en una articulación, ya que la víctima podría perder funcionalidad. Si los 4 centímetros coinciden con la articulación, se deberá aplicar el torniquete inmediatamente arriba de la misma. En caso de que el torniquete no esté funcionando, se deberá aplicar un segundo torniquete, de igual manera 4 centímetros proximal al torniquete ya puesto. Aplicación del torniquete. Primero se debe bordear hacia abajo la tira y emparejar los extremos de la tira, y se realiza un primer lazo. No se ajusta demasiado. Luego se deberá agarrar las tiras y subirlas para concretar un segundo lazo arriba de la tira. Luego se debe escoger un objeto que va a ser usado como torno. Puedes ocupar tijeras, esferos, pajalenguas o ramas de un árbol, obviamente que sean resistentes. Luego se deberá colocar el objeto de torno en la parte central del segundo lazo y de forma vertical. Si la víctima está consciente, puede solicitarle que sostenga el objeto de torno. Se deberá realizar un tercer lazo encima del objeto de torno. Este sí debe estar muy apretado. Una vez sujetado, se deberá mover el torno en sentido de las manecillas del reloj. En una herida real, se tendrá que ajustar hasta que pare el sangrado, pero en la situación que se presentará a continuación, al hacer una práctica, se va a realizar únicamente hasta donde tolere mi compañera. Esto es importante aclarar, ya que se está provocando una isquemia. A la final, el torno tendrá que estar ajustado en horizontal. Se abrazará bilateralmente el extremo del torno con la tira. Se bordeará hacia abajo las tiras y realizará un último lazo. Finalmente tendremos que colocarla ahora, ya que debido a que el torniquete se está provocando una isquemia, el máximo rango que deberá estar aplicado serán 2 horas y máximo 2 horas y media.